ingresar todos y empezaríamos una vez estés en todo. Sí. Mari, buenas tardes, por favor, para comenzar con la capacitación del día de hoy. Muchas Buenas gracias. tardes, Luchito. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ingresar. Estamos listos para empezar. Solo confírmenme, por favor, que se escuche bien y que se vea la presentación. No sé, Sí, Luchito, si me ayudas. sí, ¿Se ve sí, y me Mari. escucha bien? Sí, también. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es María Lombida y vamos a hacer ahora una capacitación, una pequeña introducción sobre la declaración y verificación de BAE, lo que compete exclusivamente a la entidad contratante. Vamos a iniciar con la normativa que nos para nuestras verificaciones, declaraciones. Desde el artículo 288 de la Constitución hasta la metodología de verificación de BAE, existe una directriz muy específica sobre la forma en la que debemos nosotros dar prioridad al producto nacional, al productor nacional, al ciudadano ecuatoriano. En ese sentido, la contratación pública también ha establecido sus lineamientos y se ha ido alineando un poco a lo que manda la Constitución y para eso, para el efecto, emitió todo este sistema de contratación pública que está regido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente en el artículo 25. En el reglamento, que en el artículo 35, con algunas modificaciones, y en la que se manda específicamente a dar prioridad al producto nacional, al productor nacional, y a acoplarlo en el ámbito de la contratación pública. Luego se emitió también al respecto una metodología de aplicación de preferencias, es más o menos lo que diseña la forma en la que el oferente debe declarar que es productor nacional, si en realidad lo es. Y después una metodología de verificación de BAE, que es la que aplica el CERCOP para hacer las verificaciones a los oferentes que declararon esta producción nacional. En base al artículo 60 de la normativa secundaria, también se dio la opción de que las entidades contratantes puedan hacer una verificación de la línea de producción y para facilitarles un poco, para esquematizar la verificación, que es muy similar a la que hacemos en el CERCOP, se emitió la guía para el control del valor agregado ecuatoriano, diseñado exclusivamente para las entidades contratantes. Entonces, con este ámbito normativo, vamos a hacer la siguiente exposición. El artículo 60, que es el que más nos direcciona a hacer esta verificación, habla en el segundo inciso, que la entidad contratante podrá realizar las verificaciones de la línea de producción durante la etapa de convalidación de errores, siempre que de dicha verificación se concluya que existen contradicciones, discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en cualquier parte de su oferta y la documentación con la que lo respalda, por lo cual solicitará al oferente que declaró ser productor nacional la documentación que sustente la propiedad de instalaciones, maquinaria, mano de obra, además que demuestre su línea productiva de al menos una parte de los bienes ofertados. Con respecto a este podrá, significa que la entidad contratante tiene la opción de hacerlo. Es su decisión hacer o no la verificación. Sin embargo, si habría decidido hacer esta verificación, es importante, es prioritario que emita un informe respecto a la verificación que haya realizado y lo incluya dentro del mismo proceso de contratación en el que estén participando. Esto por un tema de transparencia. En ese sentido, también tenemos el artículo 62 que indica que dentro del proceso de verificación, el CERCOP también requerirá del oferente la presentación del registro de producción nacional. Como bien ustedes recordarán, en la normativa anterior, antes de ser modificada esta última vez, se le decía que el proveedor debe hacer esa declaración de productor si es que tiene alguna línea de fabricación y registrarlo en el registro de producción nacional, valga la redundancia. Este registro está levantado por el Ministerio de la Producción exclusivamente, es decir, que todo lo que tenga que ver con ese registro
deberá ser consultado y verificado en la página, perdón, que el Ministerio de la Producción tiene habilitado para el efecto. Entonces, el artículo 62, el nuevo, dice que la verificación del registro de producción nacional es por producto y por productor. El CERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el registro de producción nacional emitido por el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa relacionada con este registro lo tiene a su cargo el Ministerio de la Producción. Quiero hacer una aclaración. El registro, es decir, el documento que se necesita para validar su registro, valga la redundancia, de producción, es el que consta con este preciso nombre, Registro de Producción Nacional. Una declaración. La declaración es un documento que se emite antes de sacar el registro. Entonces, por eso no se acepta la declaración, sino el registro. Entonces, cuando sus oferentes o cuando ustedes vayan a solicitarlo al oferente, deberán requerir el registro, no solo la declaración, sino el registro. Bien, algunas precisiones, algunas definiciones que nos ayudarán a centrarnos un poco más a cómo identificar una línea de producción en el ámbito de la contratación pública. Hago esta aclaración porque no es lo mismo una idea de productor que mantiene el Ministerio de la Producción, que para ellos un poco, con que sea producción, con que haya producción en el territorio ecuatoriano, basta. En contratación pública es un poco más definido porque tiene que ser un productor en el ámbito de la contratación pública. La declaración que se hace es sobre el objeto de contratación y los valores que se declaran son sobre lo que la entidad requiere, tanto en A como en B. Por eso difiere un poco de las conceptualizaciones que tiene el Ministerio de la Producción. Entonces, ¿qué es producción? Producción es una actividad económica que transforma la materia prima en un producto terminado, nuevo y diferente al insumo inicial en su esencia y características físicas y químicas, aplicada a una parte o a la totalidad del objeto de contratación. Entonces, perdónenme, estoy un poquito de problema en la garganta, discúlpenme por favor. Lo que hago hincapié en este tema es que no puede ser declarado productor alguien que solo cambia de tamaño o alguien que solo se declara productor por un bien secundario o por un servicio secundario, por un adicional. Tiene que tener que ver con el objeto principal de la contratación. En ese sentido, tiene que haber una transformación. Una materia prima o el grupo de materias primas o insumos pasan por un proceso productivo y convierten como producto final un bien nuevo y diferente de sus insumos iniciales. Por esta situación tiene que haber una transformación que tiene que ver, que tiene que ver con el objeto principal de la contratación. Este bien debería ser totalmente diferente de sus insumos iniciales, ¿ya? Ahora, ¿qué es una línea de producción? Para la contratación pública, la línea de producción es la reunión de los cuatro elementos que forman esta, que son instalaciones, maquinaria, mano de obra y un proceso productivo. Estos cuatro elementos conforman la línea de producción. Para que un productor pueda declararse como tal, debería justificar la propiedad de estos cuatro elementos, que tengan las instalaciones a su nombre, o sea, a nombre del oferente, no de su representante legal, no de su socio mayoritario, no del amigo de la mamá del primo, no, exclusivamente a nombre del oferente. ¿Por qué? Porque el oferente es quien está ganando la preferencia por productor nacional. En ese sentido, tiene que ser él exclusivamente, porque él se está beneficiando de esa ventaja competitiva, ser el dueño de la línea de producción, ¿ya? En las instalaciones, en la maquinaria. La maquinaria puede ser evidenciada a través de los títulos de propiedad
o de la factura de compra-venta de esta maquinaria. La mano de obra deberá estar bien sustentada documentalmente con un contrato donde se evidencie la dependencia laboral de este personal con el oferente exclusivamente, no con el socio, no con el dueño del taller, no con el primo, con el hermano, no. Tiene que ser personal que esté bajo su cargo porque ese es el personal que va a elaborar este producto nuevo y terminado. Entonces, las instalaciones, la maquinaria y la mano de obra exclusivamente a nombre del productor que se declaró como tal en ese objeto de contratación. Sobre el proceso productivo, los oferentes normalmente conocen de qué forma se elabora, de qué forma se produce o se fabrica tal o cual bien que está dentro del objeto de contratación. Sin embargo, es necesario que haga un pequeño detalle, eh, no tan pequeño, ¿no? O sea, lo que necesitamos es identificar ahí, y ustedes también lo van a tener que hacer, identificar ahí en dónde se elabora, con qué mano de obra y con qué máquinas. Y eso nos ayuda también a evidenciar todo lo que nos está documentando en cuanto al inmueble que utiliza, a las máquinas que producen y al número de personas que están involucradas en el proceso productivo. ¿Qué es un productor? En un proceso de contratación, el productor es el que se declaró productor, produciendo una parte o la totalidad del objeto principal de contratación y además que igualó o superó el umbral del procedimiento con el VAE de su oferta. Entonces, encontramos que el productor debe reunir dos requisitos: ser productor y que su porcentaje de VAE iguale o supere el umbral del procedimiento. ¿Ya? Ahora, con todas estas tres definiciones, vamos a ver que se ubica en una preferencia. El SOCE dentro del procedimiento de contratación ubica, rastrea a todo aquel que se declaró productor y que igualó o superó el umbral y le otorga una preferencia. ¿Qué es una preferencia? Dentro de un proceso de contratación, cuando hay dos o más participantes, la preferencia es una ventaja competitiva que obtienen los productores nacionales que les permite obtener un lugar preferente sobre los intermediarios para acceder a la adjudicación de compra. Entonces, ¿qué significa eso? Mientras todos están participando en igualdad de condiciones, el productor automáticamente da un paso adelante y continúa su carrera un paso por delante de los intermediarios. Eso significa que salvo que la entidad contratante lo descalifique por los requisitos mínimos o por cualquier falta al proceso de contratación, él será el primero en acceder a la ubicación, a la adjudicación, perdón. Entonces, salvo que tenga algún problema como los detallados anteriormente, él siempre estará por delante de los intermediarios. Cosa que no sucede si todos fueran intermediarios. Ahí compiten exclusivamente por el resto de las condiciones del procedimiento de contratación. Pero la preferencia la obtienen los productores y los ubica por delante del resto. Bien. Cualquier pregunta, por favor, aclaración, guardámosla para el final de la capacitación para tratar de solventarlas con mayor amplitud. En el objeto de contratación tenemos dos casos que ustedes me darán la razón. El primer caso es cuando un objeto de contratación está compuesto por varios productos, como lo que se puede señalar aquí. Los productos pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 35, 500, los que la entidad requiera. Entonces, cuando hay más de un producto que sea parte del objeto de contratación, la declaración de VAE se hará en función de la fabricación de uno o de todos los productos que requiera la entidad contratante. No es lo mismo en el caso de que el objeto de contratación se centre exclusivamente en un producto. Cuando sea este el caso, la declaración de VAE se hará en función de una parte que aporte a su funcionalidad o de todo el producto terminado, ¿ya? Entonces, un productor puede ser productor de uno
o de varios productos del objeto de contratación. Y cuando es uno solo, puede ser de una parte o de la totalidad del objeto. Siempre que esta parte aporte a la parte esencial, aporte a la funcionalidad, aporte a, a su condición misma, su esencia, ¿ya? No puede declararse productor en el caso de un transformador, como dice aquí. No puede declararse productor de la pintura con la que se le pinta al transformador, porque eso no le otorga funcionalidad. No se puede declarar productor del tornillo para asegurar el engranaje. No se puede declarar de la instalación, sino de algo esencial dentro de este proceso, dentro de este producto que requiere la entidad contratante. Bien, ¿a quién otorga preferencia el SOCE? El SOCE otorga preferencia a quien se haya declarado como productor. Recordemos que tiene dos requisitos, ¿no? A quien se haya declarado productor en la primera pregunta que hace el formulario de declaración y aquel cuyo porcentaje obtenido en su oferta iguale o supere el umbral del procedimiento. Entonces, con respecto a la declaración como productor, observará cada quien, ¿no? Ustedes como entidades contratantes van a identificar en el formulario de la oferta que digitó no, escogió el no, el oferente escogió no en esta pregunta, porque la pregunta dice si es distribuidor, comerciante o importador. El hecho de responder que no es ninguno de estos lo coloca como productor. Entonces, quien respondió esta primera pregunta con no, ya es productor. Ahora, el segundo requisito, el porcentaje de BAE. La oferta igualó o superó el umbral del procedimiento. Cuando el oferente ya declaró que no es intermediario, entonces se le abre las preguntas A y B del formulario de declaración. En este caso, este oferente declaró un valor de B que, aplicada la forma automática del SOCE, le otorga un BAE de 85.54%, que supera el umbral, que en este caso fue de 40%. Entonces, este oferente tiene el primer requisito, declaró no, y el segundo, que superó el umbral. En estas dos condiciones, este proveedor se ha declarado productor nacional y obtiene la preferencia por BAE. ¿Ya? Esto lo pueden verificar en el formulario de la oferta que está subido al SOCE, porque con estos valores el SOCE calcula el porcentaje de BAE. Yo tengo entendido que hay proveedores que presentan tanto el formulario que suben al SOCE como un formulario adicional junto con su oferta. Este formulario adicional es susceptible de cambiar, es susceptible de manipular, digamos. En cambio, el que se sube al SOCE es el que realmente le da la producción o la intermediación dentro del proceso. Es decir, que el que tiene valor en lo que a BAE se refiere es el formulario que está subido después de hacer el MFC, está subido al SOCE y que le otorga un valor de BAE. ¿Ya? Cuando ustedes vean, ustedes entidad contratante, cuando ustedes abran la oferta y ven que el oferente en el formulario adicional ha puesto una información diferente de la que está subida en el SOCE, ya solo eso nomás significa una necesidad urgente de convalidar, ¿ya? No están convalidando el BAE, están convalidando la información porque hay distorsión entre lo que está subido en un lado y lo que está subido en otro. ¿Ya? Es decir, que primero deberían solicitarle que cuál de las dos eh, declaraciones es la correcta. Y si es que resulta que es diferente la que puso en el SOCE, obviamente tendrían que pedirle los documentos que sustenten esa línea de producción. Yo creería, en el mayor porcentaje de casos, que toda información que se suba dentro de la oferta debe guardar coherencia. Entonces, eso primerito ya es un síntoma para establecer cierta inconformidad en lo que está declarando el oferente y pedirle que sustente. Ya al interior de la comisión técnica, ustedes evaluarán
la correcta información o incorrecta información que el oferente haya presentado. Pero esto ya es un síntoma que debe ser investigado dentro de la etapa de convalidación. Ya. En cuanto a qué es un productor y qué es un intermediario. El productor nacional es el oferente que transforma la materia prima, como habíamos dicho en las definiciones iniciales, y además es el que tiene la opción de acceder a la preferencia por BAE. El intermediario, en cambio, es aquel que comercializa el producto, ya sea una comercialización de bienes importados o una comercialización de bienes nacionales. Aquí quiero hacer hincapié. El hecho de que el oferente presente todos sus productos nacionales no le convierte en candidato a la preferencia, porque no está produciendo, está solamente comercializando bienes nacionales. Si es que él produce alguno de estos, entonces sí accede a la preferencia. Pero si solamente los está comercializando, no tiene preferencia. Puede presentar todita su oferta con bienes nacionales y no ser productor. Entonces, verifiquemos exactamente porque la preferencia es al productor, no al producto, ¿ya? Entonces, el productor es quien transforma el producto o el insumo inicial en un producto terminado, ¿ya? Él es el que produce. En cambio, el intermediario puede vender bienes importados o bienes nacionales, pero sigue siendo intermediario. Existen en la metodología de aplicación de preferencias algunas reglas que nos van a identificar cuáles son las actividades que se exceptúan para ser consideradas como de producción nacional. Entre esas tenemos las manipulaciones simples destinadas a la conservación de los bienes durante su transporte. Es decir, si le añaden un cartoncito adicional para que no se golpee, si le colocan en una parte alta para que no sufra ningún daño, o si es que le añaden un envase adicional para que su transporte durante las horas que tenga vaya en perfecto estado. Ninguna de esas actividades, aunque sean pagadas, son actividades productivas, porque nada de eso le añade funcionalidad al producto terminado. Las otras, las operaciones simples de cualquiera de las siguientes actividades: desempolvamiento, lavado, limpieza, clasificación, selección, calibración, corte, división de partes, tamizado, filtrado, aplicación de aceites, formación de juegos de bienes, instalación y o puesta en funcionamiento de un bien. Tomen en consideración que lo que se llama corte o lo que se llama adición o formación de juegos significa prácticamente un cambio de tamaño de la materia prima. Eso no está considerado como producción en el ámbito de la contratación pública. Recordemos siempre que todo lo que estamos explicando es en el ámbito de la contratación pública. No faltará el oferente que diga, pero yo pago a mis empleados por hacer esto. Yo estoy produciendo, yo estoy aportando, yo estoy ampliando la posibilidad de que la gente trabaje. Le estoy dando trabajo a tal o cual persona que estaba sin trabajo. Sí, y es muy loable, pero estamos hablando de que una línea de producción de forma con las actividades que le ayudan a producir un bien dentro del proceso de contratación y que transforma la materia prima, ¿ya? Entonces, estas van a ser consideradas excepciones para considerar a un oferente como productor. Las operaciones de embalaje, cualquier cosa que signifique embalaje no es considerada producción. El solo hecho de realizar el marcado, cifrado, aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos sobre el producto final, tampoco. Los servicios postventa y mantenimiento de bienes diligentes administrativas, tampoco. El ensamblaje manual de partes o piezas de un bien final, salvo el caso de vehículos, motos, radios, televisores y monitores. Estos 5 productos, cuando los oferentes les digan que ensamblan estos 5 productos, sí, esos sí son considerados. Cualquier otro ensamblaje, no, no es producción nacional en el ámbito de la contratación pública. ¿Y por qué estos 5 elementos sí?
porque el Ministerio de la Producción los tiene ubicados específicamente como productores. Entonces, para darle esta especie de impulso que el Estado ecuatoriano quiere dar al productor, ha ubicado estos ensamblajes, pero exclusivamente de estos 5 productos, como producción. Y eso lo estamos respetando también al interior del CERCOP y de la compra pública. Cualquier otro ensamblaje que salga de estos 5 productos no es considerado producción nacional. No serán considerados productores los oferentes por el solo hecho de fabricar un accesorio, parte, aditamento o similar que la contratante no haya requerido específicamente como parte del bien o servicio. Es decir, que la entidad no lo considere parte fundamental del objeto de contratación. No se puede declarar productor de no sé, de un tacho de basura que generalmente piden por hacer la tapa o el mango de la tapa o por la pintura, ¿ya? Entonces siempre observemos qué es lo que está requiriendo de la entidad contratante y a continuación nos preguntamos, ¿qué produzco? Y lo que yo produzco es una parte principal de ese objeto de contratación o no. Si no lo es, se convierte en un accesorio, en un adicional, en un aditamento que no le aporta funcionalidad al bien principal. Entonces, antes de la declaración de producción, por favor, evidenciemos qué es lo principal y cómo aporta la producción del oferente a ese objeto principal. La maquila o subcontratación significa que un oferente está adquiriendo el beneficio de la preferencia por BAE a través del servicio de la mano de obra, de los materiales y de la inversión de un tercero. Entonces, eso se llama maquila y no está aceptado en contratación pública, porque mientras el fabricante no está accediendo a la preferencia, esta otra persona sin fabricar está accediendo. Entonces, por esa razón, la maquila no está considerada como una actividad productiva en el ámbito de la contratación pública. La configuración simple de un equipo electrónico previa a su funcionamiento tampoco. Y la clasificación, formación de juego de bienes, la reunión o división de bultos entre saque y selección tampoco. En lo que se refiere a la forma de calcular, a la forma de declarar el BAE, creo que estaba bastante claro que un productor es cuando digita no en la primera pregunta y un intermediario cuando digita sí en la primera pregunta. Aquí tenemos los dos ejemplos clarísimos de lo que pueden evidenciar. Ojo, en el formulario subido al SOCE, no en el que los oferentes añaden, porque el que le da la preferencia es el que suben a través del MFC al SOCE, ¿ya? Aquí vemos que cuando declara no es productor y cuando declara sí es intermediario, no accede a preferencias. Cuando ha declarado que es productor, se le abren los valores de A y B para digitar exclusivamente al productor. Es decir, que si declaró valores, que si es que, perdón, contestó que no en la pregunta anterior, se le abrirá los valores de A y B para que digite lo que corresponda a las importaciones directas y a los valores que correspondan a bienes comprados en el Ecuador, pero sabe que son extranjeros. El intermediario, en cambio, no se le abre a A y B y tendrá un BAE de 0%, como se puede ver aquí. Este es el ejemplo de un intermediario. No tiene valores en A ni en B. La fórmula que aplica directamente el SOCE, automáticamente diría yo, el SOCE es la que se puede ver aquí. 1, es decir, la totalidad menos la suma de A más B, que son los valores que habíamos evidenciado aquí, sumamos A y B, y todo esto sobre la oferta económica que es C. Este valor será multiplicado por 100 porque el valor de la oferta, el BAE, se calcula en porcentaje, ¿ya? Entonces, en esta fórmula A corresponde a los valores de los componentes de la oferta importados directamente por el oferente. Es decir, todo lo que el oferente importó directamente para cumplir con la oferta pone en A. Todo lo que el oferente compró en el Ecuador, pero sabe que es importado, lo ubica en B. Y el C es la oferta económica final del oferente, ¿ya?
Entonces, la suma de A más B la divide para la oferta económica final. ¿Qué digo final? Porque en la puja tenemos una oferta económica inicial y una que se desprende después de la puja. Entonces, el cálculo que el SOCE va a hacer va a tomar la oferta económica final después de la puja para calcular, perdón, el VAE de su oferta. Entonces, se compone de todos estos elementos y va a dar una respuesta en porcentaje. Ese es el cálculo que hace automáticamente el SOCE. No lo hace la entidad contratante, no lo hace el oferente y no lo hace el CERCOP. Es el SOCE el que calcula automáticamente. Ahora, como les había dicho inicialmente, el CERCOP emitió la guía para la verificación del control de VAE exclusivamente para las entidades contratantes. Esta guía les va a permitir hacer una verificación exclusivamente en la etapa de convalidación de errores. Y como estamos en la etapa de convalidación, la entidad contratante no va a verificar valores, porque los valores, como expliqué aquí, los valores se obtienen después de la etapa de puja en el caso de subasta inversa y en cotización y licitación sí lo hará inicialmente, pero las entidades contratantes a través de la guía no van a verificar valores, sino exclusivamente la línea de producción. Es decir, ustedes encuentran en la declaración de BAE que es productor e inmediatamente pueden entrar a verificar la línea de producción específicamente. Ahora, una vez que han hecho la verificación de una línea de producción, están en capacidad de descalificar, o sea, de calificarle para las siguientes etapas o de descalificarle a ese proveedor. Eso les va a ayudar a contar exclusivamente en la etapa siguiente con quienes hayan justificado ser productores y que accedan a la preferencia por VAE. No significa que inmediatamente después de hacer ustedes la verificación le van a pasar al CERCOP para que haga la de valores. No, no es necesario porque ustedes ya hicieron ese tamiz en la convalidación de error. Lo que significa que de una vez ustedes ya van a conocer con qué oferentes cuentan ya verificados para otorgarle o no la adjudicación. ¿Ya? Esta guía, es decir, esta verificación es opcional para las entidades contratantes, pero si deciden hacer la verificación, es obligatorio aplicar la guía, ¿ya? Puede verificar todos los oferentes que declararon producción nacional y hacer una verificación individual. Solo se aplica en la etapa de convalidación de error. No esperen a que sea productor, a que ya tenga los valores después de la puja. No, tienen que hacerlo en la etapa de convalidación de errores. La verificación es exclusivamente de la línea de producción, no de valores. No les estamos pidiendo que verifiquen valores, solo línea de producción. Es decir, ustedes solo se ciñirían a verificar que tenga instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo propio del oferente. Es todo lo que tienen que hacer. Y eso ya les dice si es que es o no productor en este procedimiento de contratación. Una declaración confirmada les ayuda a otorgarle el pase a las siguientes etapas del proceso de contratación. Y una declaración errónea, es decir, que ustedes verifican que no es correcta su declaración, les permite la descalificación. No le están descalificando por VAE. Ojo, no hay descalificación por no acceder al umbral, perdón. ¿Cómo es que llaman? No hay una descalificación por VAE porque no alcanzó el umbral. Es lo que muchas entidades me suelen poner en los oficios. No se le está verificando porque eso sería una ilegalidad. Están haciendo una verificación y producto de eso encuentran un error en su declaración. Entonces, para utilizar la palabra más fea, están descalificándole por mentir, no por no alcanzar el umbral, es por haber hecho una declaración errónea. Ese es el motivo de la descalificación y lo que pueden poner en el informe, en la recomendación que haga la comisión técnica, en la resolución de desierto, en la que ustedes quieran, ustedes le descalifican no por no alcanzar el umbral, porque el intermediario que no accede a preferencias sigue participando, aún sin alcanzar el umbral. Es más, ni siquiera tiene porcentaje de VAE.
le están descalificando por un error en su declaración. Entonces, tomen en cuenta muy bien cuál es la razón. Y por último, el resultado de la verificación va a emitir un informe. Ese informe debe estar cargado en el procedimiento de contratación, porque me han llegado muchos reclamos por parte del resto de oferentes en el sentido de que la entidad contratante no le ha pedido la verificación, la entidad contratante le deja pasar sin ser productor, la entidad contratante no hizo tal cosa. Entonces, para que ustedes se libren de ese tipo de comentarios, publiquen el informe de la verificación que hicieron. Si el oferente justificó adecuadamente instalaciones, maquinaria, mano de obra y un proceso productivo, entonces no tienen a qué temerle. El oferente resultó productor porque lo justificó documentalmente y ustedes están emitiendo el informe. Pero es necesario que por transparencia lo publiquen. No me digan, sí hice la verificación, pero no publiqué. No, ustedes hasta inclusive en la finalización pueden en cualquier momento publicar, pero háganlo, publiquen. Y por último, el resultado de la verificación es de exclusiva responsabilidad de ustedes, porque es su comisión técnica la que hizo la verificación. No pueden trasladarle la responsabilidad al CERCOP, porque el CERCOP no hizo esa verificación, ni pueden esperar que la valide, porque es un proceso propio de ustedes. Entonces, la responsabilidad de lo que haga la comisión técnica es de la entidad contratante. Yo no puedo validar, no puedo decirle si la entidad hizo bien o no, la entidad no hizo bien. Yo me reservo el derecho de verificar lo que el CERCOP, lo que al CERCOP le llega en documentos, no lo que hace una tercera persona. En ese sentido, después de que ustedes hagan la verificación, ya están en capacidad de calificar o descalificar al oferente y seguir en un proceso de contratación ágil. Pero si ustedes esperan que el CERCOP lo haga, el CERCOP se demora entre 5 y 6 semanas una verificación que en muchas veces entorpece la contratación. Y al finales del año, como es el momento que estamos atravesando ahora, esperar que el CERCOP emita una resolución de declaración confirmada o de declaración errónea no les va a permitir contratar dentro del año fiscal. Entonces, por eso es que esto les agilita, les da la posibilidad de otorgar una adjudicación ya sabiendo que son productores, exclusivamente a quienes lo sean, ¿ya? Entonces, con ese antecedente, vamos vamos a ir exclusivamente a la forma en la que ustedes van a verificar. Las instalaciones son los inmuebles donde tienen levantada la línea de producción. Ya, estas instalaciones deben estar a nombre del oferente que intervino en el procedimiento de contratación. Si intervienen con un compromiso de asociación o consorcio, sí puede estar a nombre del que intervino o de su eh, eh, ¿cómo se llama? Consorciado, ¿ya? Entonces, el promitente consorciado 1 debe ser dueño de las instalaciones y el promitente consorciado 2 puede ser dueño de la maquinaria. Eso sí se pueden medir. Pero cuando interviene una sola persona, o natural o jurídica, tiene que estar a nombre de esa persona natural o de esa persona jurídica, no de su representante legal, no de su socio mayoritario, no del grupo de consorcio, no de los abogados, no del papá del oferente, no del papá del gerente, no. Tiene que estar a nombre de la persona jurídica, es decir, si es la empresa Fibeca, debe estar los bienes, la maquinaria, el inmueble y la mano de obra a nombre de Fibeca, no de su socio mayoritario, no de ninguna persona natural o jurídica que esté asociada a él, sino del oferente que intervino en el procedimiento de contratación. Lo mismo sucede con la maquinaria y la mano de obra. Los documentos que pueden presentar son, respecto a las instalaciones, el certificado emitido por el registro de la propiedad o la escritura de compraventa, la escritura de propiedad de ese inmueble. Respecto a maquinaria, es un título de propiedad
o si no la factura de compra de las maquinarias que intervienen en el proceso de contratación. Ojo, por favor, si es que el proceso productivo dice que tiene una cortadora, un compresor y no sé, un martillo mecánico, entonces la maquinaria, estas tres máquinas deben estar a nombre del oferente. No me pueden decir que el proceso productivo es de soldadura y me ponen máquinas de coser a nombre del oferente. Tiene que tener coherencia todo el engranaje de la producción. Respecto a la mano de obra, los contratos que les presenten deben eh, evidenciar que haya una relación laboral con el oferente eh, que está ganando la preferencia, ¿ya? Entonces, no puede ser que el oferente está ganando la preferencia por contratar al taller de la esquina. El taller de la esquina sería el productor y él se está beneficiando. ¿Eso es maquila o subcontratación? Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en el documento que presentan respecto a la mano de obra. Puede ser contratado el X número de personas y ser afiliados al IES, porque si es que hay una relación de dependencia, obviamente tienen que estar afiliados al IES. Esta afiliación se puede evidenciar con la consulta que se hace, que los mismos oferentes pueden enviarles y donde conste la razón social del patrono. Ese patrono deberá ser el oferente. En el proceso productivo hay un detalle donde van a evidenciar en dónde hacen, con qué máquinas hacen y qué personal interviene, y además la transformación de la materia prima teniendo en cuenta todas las excepciones de las que hablamos inicialmente. Y también pueden ayudarse como insumos adicionales revisando la actividad económica principal que consta en el RUC, que es la que podemos consultar todos a través del sitio web. Con el RUC del oferente ver a qué se dedica. Claro que pueden haber actividades económicas secundarias que pueden estar. Por eso digo que son solamente insumos adicionales. No son determinantes para decir, usted no tiene esta actividad en el RUC, entonces no es productor. No, son insumos adicionales. Yo les llamo insumos adicionales porque si los cuatro eh, requisitos anteriores, instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo, le dan una negativa a producción, el insumo de no tener una actividad económica de fabricación en el RUC sería un insumo adicional, así como es la declaración en el registro de producción nacional. Si no le presenta ese registro o si el registro tiene otras actividades, otros productos que no son los del objeto de contratación, también es un insumo adicional. No son determinantes, ojo, entidades contratantes, no son insumos determinantes, son ayudas. Lo que sí son determinantes es que no reúna instalaciones, maquinaria, mano de obra, proceso productivo. Ya. Con esas declaraciones, identificamos que el resultado de la verificación sería una descalificación por no sustentar su declaración como productor. Es lo que les había dicho inicialmente, no es por no alcanzar el BAE, es por no sustentar su declaración como productor después de haber declarado que lo era. Todo lo expuesto aquí es lo que el CERCOP, en base a las normativas, en base a su vida institucional y a los casos que revisa todo este tiempo, es lo que les puede facilitar a ustedes como información. De cualquier manera, o inclusive queda abierto el canal de consulta. Mi correo es maria.lombeida@cercop.gov.es por cualquier consulta adicional. Sin Sí, embargo, estamos atentos a cualquiera de las que se presenten en este mismo chat. Luchito, sí, era muchas gracias, Mari, por la presentación del día de hoy. Vamos a proceder con lo que es las preguntas, ya que veo que sí lo han realizado a través del chat del Zoom, pero también vamos a poner lo que es la encuesta de satisfacción de la capacitación realizada el día de hoy, ¿te parece? sí, claro. Ya. Entonces, para mandar en Hasta este momento, para que nos tanto, ayuden votando, mientras tanto, nuestra capacitadora el día de hoy nos va a ayudar respondiendo a lo que tenemos en el chat. Ya, en este momento pueden visualizarlo y mientras tanto, María ahí nos ayuda con lo que es las respuestas. sí.
Bien. La primera pregunta es Verónica San Pedro. Dentro de un servicio de limpieza interviene maquinaria, insumos y mano de obra para justificar el VAE. ¿Sería la maquinaria importada comprada en el país? No sé a qué institución corresponda, Verónica, pero esta más parece una pregunta de oferente, no de entidad contratante. Tomemos en cuenta que esta es una capacitación para entidades contratantes. Y las entidades creo que tienen bien claro este tema, así que por ese lado no estaríamos en capacidad de contestar esa pregunta. Israel Matute solicita se remita este documento de la presentación o señalar dónde se encuentra publicado para la descarga. Mi correo está a las órdenes, como les decía Israel, mi correo es maria.lombeida@cercov.gov.es, porque todo este material es de uso interno del CERCOV. María Mesías. Este webinario lo podría encontrar nuevamente en el canal de YouTube. Verónica San Pedro. Buenas tardes. Todo oferente debe presentar el certificado de producción nacional que respalda su declaración de VAE dentro de una oferta. Las entidades contratantes les dirán en el pliego, me imagino, si es que necesitan presentarlo. Pero no es todo oferente, sino solamente el que se declara productor. Se entendería que todo aquel que quiera promocionar su producto se va a registrar en el registro de producción nacional, entonces no sería ningún documento adicional o difícil de sacarlo, ¿no? Daisy Navarrete, buenas tardes. ¿Con qué documentos puedo demostrar puede demostrar un oferente el porcentaje de VAE? ¿El porcentaje? No. Recuerden que el porcentaje de VAE no lo verifica la entidad contratante, entonces no sé a qué se refiere a esa pregunta. Buenas tardes. ¿En qué artículo me respaldo para sancionar a un oferente en caso de no cumplir con el VAE? Nuevamente, señor Vera, no se le sanciona por no cumplir el VAE. Se sanciona al oferente con la descalificación, tal como dice la guía para la verificación de VAE y tal como dice la normativa secundaria en el artículo 60 y asimismo en lo que se refiere a los errores, a la convalidación de errores, a la etapa de convalidación de errores. Entonces, tiene cualquier cantidad en artículos para hacer para citarla. No es una sanción, ojo, es una descalificación, es lo único que se le permite a la entidad contratante dentro del proceso de contratación. Buenas tardes, por favor, ¿puede explicar lo de la línea de producción? Gracias. Bueno, específicamente qué parte sería, porque la línea de producción está compuesta por em, inmueble, maquinaria, mano de obra y proceso productivo de propiedad del oferente. Eso es lo que tiene que justificar el oferente. Mónica Aguilar, buenas tardes. Un favor especial, ¿cómo se calcula el porcentaje de VAE que presente un proveedor? Ya, eso es lo que habíamos indicado. Las entidades contratantes no van a verificar valores, van a verificar exclusivamente línea de producción. El señor Vera, por favor, su ayuda con el link del descargar el anexo 10. Eso lo puede descargar de la parte de normativa del sitio web del CERCOV. En un proceso de menor cuantía de servicios, del VAE del proceso es 7.23 y un proveedor presenta un VAE de 41.36. ¿Cómo puedo saber de dónde obtuvo ese valor? Regresamos al inicio. La entidad contratante no va a verificar valores, sino línea de producción. En el mismo proceso de 7.82 ponen VAE 0 y el CERCOV no los coloca para seleccionar. Su ayuda, por favor, explicándonos. El que tiene porcentaje de VAE 0 es intermediario, el que tiene porcentaje de VAE es productor. Eso lo conoce la entidad contratante bastante bien, no creo que vayamos a hablar sobre lo mismo. Darwin Cueva, por favor, ¿qué es para el CERCOV línea de producción?
Es como habíamos indicado, no sé si regresamos a las primeras, em, vamos a regresar a las primeras, las definiciones que habíamos hablado, no sé si recuerdan, aquí tenemos, ¿qué es producción? En el ámbito de la contratación pública es la actividad económica que transforma la materia prima en un producto terminado, nuevo, diferente al insumo inicial en su esencia y características físicas y químicas, aplicado a una parte o a la totalidad del objeto de contratación. Es decir, cuando el oferente logre sustentar que transformó una materia prima, no solo cambió de tamaño, no solo le pintó, no solo le agregó brillo, cuando ha transformado la materia prima en un producto nuevo y diferente, entonces será producción. Es decir, de hierro a rejas metálicas, o de madera a mesa, o a cama, o a anaqueles, cosas así. Es la transformación de la materia prima en un producto nuevo y diferente. Eso es lo que considera en contratación pública una línea de producción o producción en general. Pero se pide al CERCOP visita in situ para verificar la producción y en oficio responden que ellos no salen. Entonces, ¿cómo verifican ellos? Verá, todos, todas las cartas que se refieren a BAE las contesto yo. Jamás he dicho que no salgo, jamás. La verificación in situ es una de las herramientas que nos permiten hacer la verificación de BAE. Entonces, no creo que esa carta haya sido emitida por el CERCO en ningún caso, porque sí es una herramienta que nosotros aplicamos. Eso sí, es de acuerdo a la pertinencia, no es que en toditos vamos a hacer, porque en unos resulta inútil, el mismo oferente admite que es intermediario, entonces obviamente no se le hace, entonces hay que verificar la pertinencia, eso sí, pero en el mismo oficio responden que ellos no salen, eso no creo, señor, yo al menos 16 años en el CERCOP y nunca he contestado eso. Puede repetir el correo maria.lombeida@cercop.gov.es. Paola Urbina, ¿qué día se va a hacer una capacitación para proveedores? Esto nuestro Luchito nos puede ayudar contestando. Por favor, me ayuda con el correo para consultas. maria.lombeida@cercop.gov.es. No sé, Luchito, si lo puede también poner en los comentarios. Sí, Belén en este momento Convivo. justamente ya les estoy escribiendo a todos el correo. Perfecto, para que sepan. Ajá. Ya. En el caso del servicio de seguridad, los proveedores se declaran como productores por tener la mano de obra. Si el proveedor, a ver, si el proveedor solo cuenta con esta información, cumple con la línea de producción, debe tener todos los elementos de una línea de producción. Pues una línea de producción es la que reúne los cuatro elementos, pero la entidad contratante tiene que aplicarla al servicio que lo esté requiriendo. Ojo que tiene que ser con respecto a la actividad principal, al objeto principal de la contratación. En un servicio de seguridad, en un servicio generalmente, lo que tiene validez, o sea, donde se produce es en el ser humano, es decir, en el caso de limpieza, las manos de esa persona. En el caso de un software, en el cerebro de esa persona. Entonces, deberá evidenciar que es un personal, que es un oferente en el territorio ecuatoriano, de nacionalidad ecuatoriana, y cuyos valores se centren en los insumos que le permiten ofertar directamente ese servicio. ¿Cuándo se declara productor? Cuando no está subcontratando el servicio. Es decir, que si es que es un servicio de pintura, no puede contratar el taller de pintura de la esquina para él asumir la preferencia. Entonces, en ese sentido es como tienen que hacer el análisis en las entidades contratantes. Que no sea una prestación indirecta del servicio, sino directa. Si yo voy a dar la limpieza, entonces yo soy productor. Si yo voy a pintar, entonces yo soy productor. Si yo tengo el taller de pintura, entonces yo lo hago.
Si yo tengo el taller de mantenimiento de vehículos, entonces yo soy el productor de ese servicio. Así es como se evalúa el servicio. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, ¿nos podrían ayudar con la presentación? Como les había indicado, es de insumo dentro del CERCOP, entonces no se les puede enviar. Sin embargo, para cualquier consulta, mi correo está a la orden. Del valor de VAE depende que el SOCE establezca al proveedor como micro o pequeña. No, no interviene eso. El tamaño de la empresa o del proveedor está dado por el análisis que hace el SRI. Ahí se lo ubica como pequeña, mediana o micro. ¿Cómo puede demostrar un oferente que es productor cuando se le convalida? Daisy Navarrete, es como le había indicado desde el inicio. Tiene que demostrar la propiedad de instalaciones, maquinaria, mano de obra y un proceso productivo. El porcentaje, a ver, ¿cómo podemos? El porcentaje lo determina el CERCOP. En mi caso, como entidad, a ver, en mi caso, como entidad, si tengo dudas en el porcentaje, solo puedo pedir los justificativos. Regresamos al inicio. La verificación que hace la entidad contratante es solo de la línea de producción, instalaciones, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. No valores, no porcentaje de VAE, solo línea de producción. Inmobiliaria, como es, inmuebles, maquinaria, mano de obra y proceso productivo. Son los 4 elementos. Se pueden ayudar de insumos como el SRI y las actividades de producción del Registro de Producción Nacional, pero son insumos adicionales. Saludos, si mi oferta tiene un porcentaje de VAE 60, pero el proceso pide mínimo 40, ¿habría algún problema si el porcentaje de VAE? Esta capacitación está direccionada a entidades contratantes, no a oferentes. En un consorcio, si uno de los consorciados está en el RUR, en estado pasivo, ¿puede continuar con el proceso? Esta no es una pregunta de la capacitación que estamos dando. Listo, ahí terminaron las preguntas. Sin embargo, mi correo quedó a las órdenes. Muchas gracias por toda su paciencia y su oído. Sí, muchas gracias, Mari, por la capacitación del día de hoy. Ante todo, agradecerles a nuestro público que el día de hoy se conectó para la capacitación que el día de hoy nos impartió Mari Lombeida, que fue referente de la declaración y verificación de VAE para entidades contratantes. Con todo, también en este momento estamos finalizando lo que es la encuesta de satisfacción e invitarles para el día de mañana que también se va a realizar la capacitación de 2 a 4:30 referente del tema de verificación de producción nacional, autorización de licencias de importación para entidades contratantes. Eso es todo por el día de hoy por parte del CERCOP. Ante todo, agradecerles como les indicábamos nuevamente y con esto nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su atención.